Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda versión de la Cumbre Sabia Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. En esta oportunidad vamos a ahondar en el mundo de la crianza y la niñez herida, cómo se encuentran estas temáticas relacionadas. Para esto tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, Valerie Flores. Gracias, Pamela, por tu invitación y por este tema que siempre me gusta hablar mucho. Gracias a ti por participar de este espacio. Bueno, para los que no conozcan a Valerie, se las presento. Valerie es psicóloga infantil, es especialista en acompañamiento humanizado en el ámbito materno-infantil. Es experta en psicoterapia basada en la niñez herida y comunicación no violenta. Es fundadora de Mundo Crianza y divulgadora de crianza respetuosa y salud mental infantil. Entonces ya les adelantaba que nuestra temática para hoy es la influencia de la niñez herida en la maternidad. Entonces, Valerie, la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿a qué te refieres cuando hablas de la niñez herida? La niñez herida es como un concepto más amigable para todos, que en realidad lo que quiere decir es todas esas vivencias como hostiles o que vivimos siendo niños y abarca desde las heridas más pequeñitas hasta los traumas infantiles más grandes. Entonces, cuando hablamos de niñez herida, hablamos de la infancia, de todas las heridas y traumas que tuvimos en la infancia siendo niños. ¿Y por qué es importante conversar sobre la niñez herida y cómo puede esta influir la maternidad? Digamos que la niñez herida es un concepto súper importante porque va a influenciar básicamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que en la maternidad parece que es como donde más se expresa, aún más que en otras áreas, y también puede ser, digamos, la relación de pareja. En este caso, pues nos vamos a enfocar más en la maternidad, pero influencia mucho más porque es como que cuando tenemos un niño a nuestro cuidado, cuando nos volvemos madres o padres, se reactiva como todas las vivencias que nosotros ya experimentamos en infancia. Entonces es como que nuestro hijo o el niño que tenemos al cuidado nos empieza a recordar esas etapas de nosotros que de pronto teníamos ya muy olvidadas. Entonces, dependiendo también como de la edad, nos empezamos a acordar de más cosas y muchas veces sucede, si no es que siempre, como que la manera en que nos criaron es lo primero que tenemos para ofrecer, para nosotros criar también. Entonces, por esto es que la niñez herida influencia un montón en la maternidad, porque, como te decía, como que lo que nosotros recibimos de niños es lo que vamos a tender a ofrecer a nuestros niños. Obviamente, si no hemos pasado pues antes por un proceso de sanación que pues no es como el común, pero en general vamos a tender a repetir los mismos patrones, los mismos tratos, la manera en que nos hablaban, porque es la forma en la que aprendimos que así nos se trata a los niños. Si nos trataban, por ejemplo, con amor, pues vamos a tender a que nos sale ya natural, es lo que sabemos dar. Si en cambio recibimos más agresión, pues como que es lo que también nos va a salir natural, innato. Es como que nuestros padres o nuestros cuidadores fueron nuestros maestros de crianza. Ellos ya nos enseñaron cómo vamos a criar. Entonces, un poco cuando dicen que nadie nos enseña a criar, yo creo que sí nos enseñaron a criar y fue cuando lo hicieron con nosotros. Entonces, por eso es que tiene, o sea, tiene una carga tan pesada nuestra niñez en la maternidad que vamos a ejercer ahora. ¿Y cómo podría, por ejemplo, una madre saber si ella lleva a cuestas, ¿cierto?, una herida de la infancia? Yo creo que es algo que nos pasa a todas las personas.
de alguna u otra manera tenemos heridas abiertas. Creo que nadie, ninguno nos salvamos de tener una que otra herida, porque como te decía, puede ser desde una herida pequeña hasta algo muy grande como un trauma. Entonces, ¿cómo podemos empezar a notarlo? Por ejemplo, pues en cada mamá, en cada familia se expresará de alguna manera diferente, pero digamos como lo común que yo he podido observar es, por ejemplo, si no disfrutamos de la maternidad, sentimos que son más como las cosas, los aspectos que nos agobian, que como que no sabemos qué más hacer, nos sentimos desesperadas, que digamos los buenos momentos. También cosas como ciertos temas pueden activarnos heridas. Entonces, por ejemplo, a mí me comentaba una mamá que a ella le daba muy duro el tema del sueño con su bebé. Entonces, que ella no podía dormir con ella, pero cuando dormía en la otra habitación, la niña pues también como que se despertaba muy hiperalerta, muy asustada, como que no podía descansar pensando en cómo estaba la niña. Entonces, ese, por ejemplo, por ahí podemos empezar a indagar cómo era, digamos, la parte del sueño, cómo lo vivió esa mamá siendo niña, qué recuerdos tiene, con quién durmió. Entonces, más o menos, como te decía, cada mamá va teniendo como un punto de partida de, bueno, a mí, con mi hijo yo tengo problemas en el sueño. Otras dicen, no, el mío es de la comida. Otros te dicen, no, es que yo me siento muy desafiada cuando él me dice no, cuando mi hijo me dice no, no quiero. Entonces, más o menos ahí es cuando empiezan a aparecer cuáles son nuestras heridas de infancia. Entonces, por ejemplo, en el tema de no puedo soportar que mi hijo prefiera al papá que a mí, entonces me duele mucho. Y si esto ya empieza como a interferir más áreas de mi vida, como que ya me sobrepasa o siento que mucho malestar emocional cuando esto sucede, entonces entramos a indagar y puede que tenía de pronto esa mamá una herida de rechazo, de que fue excluida en su propia familia, en su niñez, o como te decía también el tema de la comida. Entonces, siempre cuando tenemos un problema en el ahora, en el presente, tratamos de remitirnos a, bueno, ¿y qué te pasó antes? Para que ahora estés viviendo esto así con esa intensidad emocional. Y es cuando empezamos a descubrir qué heridas tenemos. En ese sentido, las mamás tendrían que estar como atentas a cuáles son los encuentros, las experiencias como detonantes con sus hijos y en el fondo ahí entender que existe el potencial, ¿cierto?, de que alguno de esos la conecte con esta herida de infancia, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué pasa cuando entonces una mamá identifica que este es el factor detonante y eventualmente, posiblemente acompañándose a alguna terapeuta, algún terapeuta o quizás por sí misma, logra en el fondo conectar este evento presente, como tú decías, con alguna experiencia dolorosa que haya tenido en la niñez? ¿Qué hace entonces? Porque hace una conexión como teórica, pero ¿cómo en el fondo atraviesa eso? ¿Cómo lo sana? Ujú. Em, pues digamos que no hay sanación, es como una frase que se usa mucho y es como que no hay sanación sin primero atravesar por el dolor. Necesitamos primero como conectar con esas emociones que fueron reprimidas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una herida de que no me escuchaban en casa. Entonces, resulta que cuando yo le digo a mi hijo, haz tal cosa y yo siento que él no me escucha, ahí yo exploto. Entonces, en esas explosiones emocionales también nos van guiando hacia las heridas. Entonces, necesitamos empezar a hablar, porque es que eso muchas veces no, ni siquiera se ha hablado, se ha mandado a la sombra. La sombra quiere decir que como que está muy enterrado, es algo que preferimos ignorar o decir, bueno, lo que pasó, pasó y ya no, como que no lo quiero recordar, pero digamos en terapia o para empezar a sanarlo, es muy importante empezar a hablarlo y pues de la mano de otra persona, de un terapeuta que nos ayude también a nombrar, porque hay cosas que todavía no se han nombrado. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo
que cuando yo lloraba me tocaba solita, porque pues si yo lo contaba, de pronto me decían no llores o me regañaban o me castigaban. Entonces yo aprendí a que mejor pues lloro en soledad y estoy sola. Entonces como que se empieza a interiorizar esa creencia de estoy sola o es peligroso expresar mis emociones. Entonces esto, digamos, se llama, no sé, abandono emocional, ¿sí? Digamos, son palabras muy fuertes, pero cuando estamos en la terapia y el terapeuta nos lo nombra, es como que se siente un alivio de, ah, ya tiene nombre lo que yo viví, ya sé cómo se llama esto. Y cuando yo puedo nombrar, sí, yo estuve abandonada emocionalmente, por ejemplo, no tenía a quien acudir en mis emociones, no tuve contención emocional. Y cuando yo ya lo puedo nombrar, entonces ahí mismo como que hace un clic y conecta y lo que pasa muchas veces es que empieza pues ya a salir las emociones contenidas y ahí es cuando empiezan a llorar, empezamos a llorar o a sentir rabia, porque de niños no se nos suele permitir la rabia o el enojo contra nuestros padres porque es como pues contradictorio, como que enojarnos con quien nos da la casa, nos da el cariño, nos da la educación. Entonces esa emoción queda como contenida, queda reprimida y ya ahora pues en la terapia podemos ahí sí expresarla y ahí sí decir, bueno, como hablar desde la niña interior, como dicen, darle voz a la Mm. niña interior que fuimos. Entonces es más o menos algo em, como un ejercicio terapéutico que podemos como recomendar. Así de manera más práctica y más fácil es escribir una carta haciendo de cuenta que yo tengo esa edad cuando me ocurrió eso. Entonces, por ejemplo, tengo 3 años y ya no escribo desde la adulta, sino escribo desde la niña de 3 años. Entonces, hola, mi nombre es María, tengo 3 años y hoy tuve que llorar en soledad cuando me pasó esto. Entonces, ahí empieza esa niña a tener voz. Y es importante que se permitan todas las emociones que necesiten salir. Entonces, si necesita salir ahora sí toda la rabia que no pudimos expresar, si necesita salir tristeza, si necesita salir impotencia, frustración. Y cuando conectamos primero con ese dolor, pasa como algo automático, incluso a veces parece mágico. Y las mamás que yo acompañada, digamos, en este proceso me dicen, no, ya nunca vuelvo a dejar a mi hija llorar así, voy a contenerla, sin que ni siquiera hayamos tenido que decirle, mira, cuando llores, hacer esto, sino que ellas mismas dicen, yo no quiero que mi hija pase por el dolor que pase yo. Entonces, como que ya empieza a ser innato querer dar esa contención en esos momentos, porque ya no queremos que ellos pasen eso. Entonces es empezar a darles lo que no tuvimos y es ser ese adulto con nuestros hijos que nos faltó a nosotros en nuestra infancia. Valeria, y además de la oportunidad que le ofrece al adulto, ¿cierto? A la madre, al padre, eh, tratar, ¿cierto? Sanar estas heridas, porque es importante también para los niños que la madre, sobre todo en este caso, podemos en el fondo concentrarlo en la experiencia de ella, porque es importante que ella sane sus heridas de infancia. ¿De qué manera afecta al niño o a la niña que su madre tenga estas heridas? Yo diría que afecta como en un 90 o 100% las heridas que tengamos. Es totalmente porque o suelen transmitirse o de pronto podemos pasar al otro extremo. Entonces, digamos, si yo fui, sigamos con el ejemplo, si yo fui una niña que fue abandonada emocionalmente, entonces no quiero que ella lo pase, pero digamos, no lo sano, sino que me doy cuenta y digo, no, yo no quiero que ella pase lo mismo, entonces me puedo ir al otro extremo y es ser de pronto muy invasiva o muy controladora ya con sus emociones y estar como muy encima, que esto también pues puede generar como esa, como invadir como ya su libertad o de pronto ya volverme controladora o vigilar todo. Entonces, por esto es importante sanar de verdad de raíz, porque muchas veces a mí me comentan las mamás que ya han leído de crianza,
pero no lo pueden llevar a la práctica. O sea, como que se lo saben muy bien, la teoría y todo, pero dicen, no, pero ya en el momento de la práctica es otra cosa, otra vez exploto, otra vez se me sale, no sé, la agresión, se me vuelve a salir o se me sale ignorar en automático. Entonces, por esto es importante sanar, porque si yo no sano, pues yo lo voy a traspasar a mi hijo. Y es importante que primero esa niña interior como que tenga un adulto que primero, o sea, que primero la niña interior sea contenida para después yo contener al niño que tengo enfrente, que es mi hijo. Necesito primero escuchar y ayudar, no volver a dejar sola a la niña que yo fui. Entonces, como que siempre les digo también, si hay un niño o una niña importante en tu vida, es la que fuiste, esa es la más importante, porque esa es la que más te necesita. Y si ella no es atendida primero, no vas a poder atender a tus hijos. Y en ese sentido existe una relación directa entre la reparación de esta infancia herida y la crianza respetuosa, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta esta relación? Bueno, tú ya nos has ido dando hartos inputs, pero si pudieras elaborar un poquito más sobre eso. Ajá. Digamos que la crianza respetuosa también viene a ser em, como la prevención de la niñez herida. Entonces, cuando hay crianza respetuosa, sí, tal vez pueden haber heridas pequeñas, pero ya no vamos a hablar de traumas, ya no vamos a hablar de trauma infantil como tal, de abuso físico, de abuso sexual, de abuso emocional, porque es diferente tener, como te decía, heridas pequeñitas, a ya unos traumas muy graves que son mucho más difíciles de sanar. Entonces, la crianza respetuosa aquí entra. Cuando podemos criar con respeto, cuando aplicamos una crianza consciente, entonces resulta que la niñez ya no es tan herida, ya no es como lo principal, ya no es tanto la niña de las sombras, sino la niña de la luz, porque puede recordar su infancia con muchísimos más recuerdos agradables que desagradables. Valeria, antes nos hablaba sobre este ejercicio de escribir una carta como si yo fuera la niña, ¿cierto? O el Ujú. niño. ¿Qué otras prácticas o ejercicios recomendarías a las madres para que puedan conectar con esa niña interior? Si pudieran, yo también recomiendo como tener una foto de, de una edad de infancia en la que sintamos que de pronto sufrimos más o tuvimos algún gran cambio o vivimos algún duelo, y tener esa foto y siempre pensar cómo acompañaría yo hoy a la niña de esa foto. Entonces, ¿cómo podría yo ser para esa niña una mamá respetuosa? De pronto, como te decía también el adulto que le faltó. Entonces, es como convertirme en ese adulto que le faltó a esa niña y poder ver, digamos, si cuando yo cometo un error en el trabajo, ahí mismo lo que me sale en automático es regañarme y es juzgarme, entonces yo puedo como remitirme a la foto y decir, bueno, ¿cómo le hablaría yo a esa niña si se equivoca o si comete un error? Entonces, ese es otro ejercicio que también nos puede servir mucho y además que también con las fotos podemos como evocar más recuerdos y sentir más cerca a esa niñez, a la niñez que vivimos. Y en ese sentido, cuando tú hablas de convertirnos en la madre o el padre también, ciertamente, ¿cierto? Que nos habría gustado tener cuando éramos niños o niñas. ¿Qué estrategia recomiendas o cómo recomiendas en el fondo abordar ese proceso de conversión en la práctica? ¿Es algo en el fondo que surge naturalmente cuando nosotros estamos conectados con la figura de nuestra niña o nuestro niño interior? ¿O hay algo más que nosotros podamos utilizar para transformarnos en esos adultos que nos autoacompañamos primero? Sí, es un proceso, digamos, más largo. De pronto, en teoría, igual lo podemos saber, podemos ser conscientes de, bueno, no me debería hablar de este modo o no le hablaría de este modo a mi hijo o a la niña que yo fui, pero a veces simplemente sale en automático, porque suele pasar que
como que la manera en que nos hablamos fue la manera en que nos hablaban. Entonces, digamos que eso ya no se puede cambiar, o sea, ya nuestra niñez fue así, no se puede cambiar. Lo que podemos cambiar somos la manera en que nos tratamos nosotros, a nosotros mismos, pero esto también sucede mucho con el proceso de sanación, cuando yo realmente conecto con cómo me sentí, cuando nombro lo que todavía no he nombrado, cuando me permito sentir, como que eso también hace que de forma como innata empecemos a empatizar más con nosotros. Entonces ya no nos vemos tanto como desde el juicio, desde el ejemplo que también te decía de, es que si, no sé, ya descubrí que a mí no me escuchaban, entonces cada que yo siento que mi hijo no me escucha, yo exploto, entonces cuando exploto, en vez de juzgarme y decir, no, es que soy una mala madre, es que lo hago mal, o sentir la culpa, lo que hago es que logro, una vez ya he revisado mi infancia y la he logrado como procesar, ya digo, bueno, pero es que de niña nunca me escucharon. Entonces es completamente esperable que esto me pase y ya puedo mirarme a mí misma con más compasión. Y en ese sentido, maternarme, ¿cierto? Que es un concepto sobre el cual nos gustaría también que nos pudieras contar un poco. Ujú. Cuando decimos en el fondo, yo me materno o voy a maternar, Sí, este término es súper lindo porque es muy sanador. Poder maternarme significa, así como existe la niña interior o el niño interior, digamos que también puede existir la mamá interior. Es un poco extraño si lo pensamos así, pero nosotros somos ahora la persona que nos va a acompañar. Nosotros, como la frase típica de somos la persona más importante de nuestra vida, es verdad porque siempre vamos a estar con nosotros mismos, incluso hasta nuestros niños o nuestros papás en algún momento de nuestra vida se irán de nuestro lado, pero siempre nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo me acompaño yo, por ejemplo, en mis emociones? Ahí podemos empezar a revisar y eso es maternarse. Maternarse, yo me materno desde el juicio, desde el autoritarismo, desde la culpa, o yo me materno desde el respeto y desde la amabilidad conmigo misma. Por ejemplo, cómo me acompañan las emociones quiere decir, me permito sentir o me juzgo, tipo, no debería tener miedo, em, no puedo llorar en este momento porque no es un momento adecuado, no me permito los gustos porque es mejor restringirme y controlarme. Entonces hay muchísimas maneras de maternarse en las que, o sea, en el día a día nos estamos maternando, incluso yo elijo desde el autocuidado físico, la comida, tomar un baño, el sueño, eso es maternarme, pero también maternarme es en la parte, digamos, más emocional, más psicológica, cuando cometo errores, en la comida, digamos, si me juzgo por comer tal cosa o más desde el placer, más desde la amabilidad. Entonces, básicamente maternarse es ser esa mamá que necesitamos, pero con nosotros mismos, con la niña que fuimos. Y tratar mucho también, esto se relaciona mucho con el autoconocimiento. Si yo no me conozco, va a ser difícil maternarme desde el amor. Pasa igual con los niños, si yo no conozco que mi hijo tiene una necesidad, no sé, de silencio más recurrente, entonces igual pasa conmigo, yo necesito conocerme más a mí misma de, bueno, de pronto yo soy más sensible, entonces no puedo ver, no sé, películas de terror porque me afectan mucho, o si yo soy una persona que le gusta más la quietud y el silencio, entonces me lo puedo ofrecer, pero si todavía no me conozco, entonces va a ser más difícil maternarme. Entonces creo que, digamos, un primer paso para empezar a sabernos maternar es conocernos. Valeria, acá, bueno, una pregunta difícil de abordar, ¿cierto? Pero es necesario mencionar en el fondo que por un lado está todo el trabajo que nosotros podemos hacer a posteriori, una vez que ya se generó la herida, y tú misma decías, en realidad todos llevamos una herida adentro, ¿cierto? Ujú. Eh, y está todo entonces el trabajo que nosotros podemos para sanar eso, pero
¿qué podríamos nosotros hacer como ya a nivel de sociedad, ¿cierto? Ujú, Para evitar tantos malos tratos en la infancia, evitar transformarnos en una sociedad que está continuamente repitiendo, ¿cierto?, heridas, porque en la infancia hemos sido dañados. ¿Cómo transformamos nuestro trato, nuestra relación con los niños, con las niñas, entendiendo que eso afecta por generaciones y generaciones, cuando un niño y una niña han sido heridos, aunque sea sutilmente, ni hablar de los traumas, como tú misma mencionabas. ujú. Yo creo que, digamos, dos cosas claves para poder prevenir que pues esta sociedad siga llena de niños heridos es formarnos, o sea, informarnos muchísimo en crianza respetuosa y consciente. Ahora hay mucha información y creo que a pesar de que a veces no, a pesar de la teoría no lo podemos llevar a la práctica, igual sí es importante también la teoría, porque hay cosas que no sabemos, que somos nuevos, digamos. Yo no nací sabiendo de crianza, fue algo que yo empecé a descubrir y a leer y que creo que hace, no sé, 5 años yo no sabía nada de esto, tal vez eh, no hubiera dado el mismo trato a los niños del que daría a día de hoy. Y eso fue en gran parte gracias a la información que tengo, porque casi todo lo que aprendimos, pues digamos que es de la crianza tradicional y es lo que va a venir a ocasionar la niñez herida. Entonces ahora como que ya sabemos que tenemos que hacerlo diferente. Creo que es muy importante el papel que juega ahora todo este tema de la crianza, los libros, la información, los talleres, es muy, muy esencial. Y por otro lado vendría a ser sanar nuestra propia historia, digamos ya, o pues, digamos, creo que la manera que yo me recomiendo pues sería en terapia, pero si no es así, igual también empezar como a conectar qué me pasó, qué me pasa a mí con el mundo emocional, empezar a nombrar, digamos, a cuestionar mi propia crianza. Creo que si no cuestionamos nuestra propia crianza, vamos a tender a repetirla totalmente. Entonces, tratar de ver, bueno, qué me gustó que me hicieron, qué no me gustó que no me hicieron, y eso va a ayudar mucho a que yo pueda decir, bueno, esto lo hago, esto no lo hago. Buenísimo. Ahí tenemos entonces como una recomendación súper concreta de cómo comenzar a avanzar en este proceso de autosanación primero, para luego poder ser buenos compañeros, acompañantes más bien de los más pequeños, ¿cierto? Valerie, no sé si hay algún tema que te gustaría comentar, algo que se te haya quedado en el tintero, o si no, a lo mejor un mensaje que pudieses compartir para los padres, las madres, sobre todo que nos están viendo en este momento. Sí, pues digamos, un mensaje es que siempre acompañemos la información con la sanación, que creo que sanar es un proceso que no es agradable, no es como que uno quiera indagar o ver qué le pasó y mucho menos en heridas, mucho menos queremos tratar de ver eso, pero creo que es el camino, o sea, como que necesitamos pasar por ese camino pantanoso para poder llegar realmente a aplicar la crianza que queremos y no solamente por nuestros niños, incluso si no tenemos hijos por nosotros mismos, para poder vivir una vida más plena y que ya no sea como lo que define nuestra vida, esa niñez que tuvimos, sino que ya podamos ser libres de los traumas o heridas infantiles que tuvimos. Entonces, creo que el mensaje es ese, o sea, que a pesar de que no es bonito y no es agradable, es muy liberador y necesario. Así es. Bueno, Valerie, muchísimas gracias por esta conversación tan bonita, tan esclarecedora respecto al trabajo que realmente nos corresponde hacer como adultos en el acompañamiento de la infancia. Tenemos harta pega, como decimos, ¿cierto? Por delante, pero ahí tú ya nos diste muchos inputs de cómo podemos comenzar a avanzar en este proceso. Si disfrutaste esta conversación tanto como yo, recuerda que en esta misma página puedes conocer más sobre Valerie, puedes acceder a su biografía, a sus redes, para que puedas seguir lo que ella está haciendo, sus proyectos, su terapia. También puedes dejarle un mensajito aquí mismo en la página para contarle sobre alguna sección de la conferencia que te haya parecido interesante, un mensaje cariñoso, etcétera.
Bueno, y con esto agradecerte nuevamente, Valerie, despedirme de ustedes recordándoles que en esta segunda cumbre de Sabia Infancia estamos queriendo transmitir conjuntamente esta invitación a que construyamos el mejor comienzo para los niños, niñas y niñas. Muchas gracias, Valerie, Gracias, Pamela. y nos vemos en la próxima conferencia.